ya en materia de lo que hoy día, a raíz de que como tenemos tecnología, Sila Cheredev, y la tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es que lo podemos ver y escuchar así usted esté a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, hoy día las nuevas generaciones, con estas aplicaciones, entonces empezamos a utilizar el texto. Incluso se generó un nuevo idioma que lo estamos aceptando, y ese nuevo idioma, entonces, está generando tres efectos, que es generalizar. Entonces, hoy día, Occidente tiene una distorsión de qué es religión, qué es Sí, espiritualidad, recuerdo. Sí, qué sí, sí, es... recuerdo. Sí, recuerdo. Sí, Y primero, sí, esos sí. vacíos No, no, en aquí, el, sí, en yo quería el problema con el a lo que no es. Sí, el Entonces, primero gracias a que, su significado, sí, 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 quiero decir que primero que eso no es para nada algo nuevo. La estupidez es muy antigua y tiene una tradición gloriosa de millares de años. Y la tendencia de generalizar sin tener en mano los hechos adecuados, eso es eterno en el mundo material. Eso es lo que más sucede en este mundo. Y el fanatismo, porque la mayoría de las personas hoy y en el pasado simplemente no tienen ni costumbre ni entendimiento así para proceder objetivamente, de evaluar la calidad de argumentos pro y contra, de poder reconocer evidencia válida y rechazar evidencia inválida, de reconocer argumentos inválidos por una falla lógica. La mayoría de las personas no tienen la menor idea de esas cosas, ni están interesadas. Entonces, la democracia, que en un sentido, como Prabhupada dijo, bueno, el nombre que yo doy en un sentido es el Shudrocracia, porque el hecho sencillo es que hay más Shudras que Brahmanas, mucho más, muchísimo, muchísimo más. Entonces, los gobiernos hoy en día son extremadamente complejos, porque muy técnicos, y la idea de que las personas que mejor entienden quién es cualificado para gobernar son los sudras es un concepto, digamos, interesante. Pero sobre la religión, un hecho interesante que no se ha notado es que si estudiamos, por ejemplo, Mahabharata o Srimad Bhagavatam, es muy interesante que hace millares de años, en la India por lo menos, en un sentido así general en la India, que no existían instituciones religiosas, que es algo que yo considero como histórico muy interesante, que no, por ejemplo, en el Bhagavatam, vamos a decir el Mahabharata, no hay tal cosa como religiones, o sea, instituciones religiosas. Y además de eso, entonces, en un sentido, si estamos tratando de entender en el sentido sociohistórico, ¿qué era la religión hace millares de años en la India? ¿Qué era la religión?
qué tipo de cosa era. En un sentido, se puede comparar más, en un sentido, en ciertos aspectos, a la ciencia. Por ejemplo, si estudiamos la comunidad de científicos, observamos ciertas características. Por ejemplo, que a pesar de la ciencia tener tanto orgullo de ser objetiva, el hecho es que en muchas áreas de la ciencia hay diferentes opiniones, hay diferentes teorías. Y eso es más el caso, por ejemplo, cuando se habla de cosas que ya no son empíricamente disponibles. Como, por ejemplo, para dar un ejemplo típico e importante, el origen del universo. La base de la ciencia empírica es la observación a través de experimentos controlados. Entonces, el origen del universo ya no se puede observar empíricamente, no es disponible a nuestros sentidos, no es accesible. Y además, no se puede experimentar porque es algo que sucedió hace tanto tiempo que en el presente. Entonces, debido a eso, obviamente hay diferentes teorías sobre el origen del universo, el Big Bang y eso y aquello, pero hay diferentes teorías. No hay un acuerdo absoluto debido a la complejidad del asunto. Y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, para dar otro ejemplo, tenemos un hecho de evolución, una conclusión que se saca de lo que se llama el registro fósil. El problema es que el registro fósil no se explica a sí mismo. Como por ejemplo, cuando yo estaba en Harvard, yo recuerdo que mi profesor siempre como se burlaba un poco de la arqueología porque él siempre decía que las ollas no hablan. O sea que uno puede descubrir, por ejemplo, una olla en un sitio arqueológico y se puede, ¿cómo se dice en español? Ese diccionario es terrible. Que se puede fechar así. Esa olla que a través de carbón, que esa olla tiene, por ejemplo, 3,000 años o 5,000 años, pero ¿qué tipo de civilización? Por ejemplo, yo recuerdo que una vez tuvimos una conferencia de en nuestra clase que vino otro profesor que era un arqueólogo así famoso, que era el encargado de la misión americana de arqueología en Pakistán, en toda esa civilización muy antigua de Harappa y Mohenjo-Daro. Entonces yo le hice la pregunta que si tenemos, por ejemplo, un sitio arqueológico muy antiguo, vamos a decir como en la civilización de Harappa, como de 7,000 años atrás, miles de años antes de Krishna. Y si tenemos un sitio así, y obviamente la cultura material de esa población, digamos, su nivel de tecnología y todo eso, de tipos de arquitectura, indicaciones de ingeniería y todo eso. Si encontramos un sitio arqueológico que muy sencillo, que el nivel, digamos, de tecnología material era muy sencillo, será posible que intelectualmente,
culturalmente que era una civilización muy sofisticada. Y él dijo, por supuesto que sí. Por ejemplo, porque y estoy explicando eso, después quiero volver a la religión. ¿Y qué era realmente la religión hace 5,000 años? Una época en que no existían instituciones religiosas. Entonces, por ejemplo, hay tantas fallas en el mundo académico que uno necesita una enciclopedia para presentarlas a todas. Pero una falla obvia, una falla lógica, es de presumir de que en la medida que una civilización avance, esa civilización conscientemente e intencionalmente se vuelva más materialmente sofisticada. Y eso es obviamente un error de raciocinio, es de presumir, de dar por sentado que nuestra historia reciente es el modelo de todos los seres humanos en todos los tiempos y lugares. Por ejemplo, en Occidente, ustedes, bueno, no se molesten que explico algo de esas cosas, pero a mí me parece interesante. Entonces, me divierto un poco en esas cosas. Como por ejemplo, Europa, el occidente pasó por como ustedes dicen, el obscurantismo, la edad oscura. Y la edad oscura o medieval, la edad media, son nombres dados por los padres del Renacimiento en los años 1300. Personas como Petrarco y Dante en Italia. Entonces, oscuro por la condición, que realmente era bastante cruda. Entonces tuvimos en Occidente y también la imposición de una religión brutalmente fanática, asesina. Y realmente, como yo siempre digo, con las cruzadas y las inquisiciones, que se oye esas cosas, pero si tú te pones a estudiar académicamente, seriamente, esas cosas vas a descubrir que eran mucho peor de que piensas. Entonces, después de todo eso, hubo un renacimiento, una revolución científica, como se llama, un término un poco no perfectamente preciso, pero adecuado ahora. Entonces, una revolución científica, después el rechazo del fanatismo religioso y el abrazo, así se abrazó a la tecnología, la ciencia, después la ciencia aplicada. Con la revolución científica se aplicó esa ciencia y el resultado fue la revolución industrial, que cambió radicalmente la vida humana en el mundo. Entonces, ese modelo que a través de la ciencia, a través de la tecnología, se sale del oscuro, se entra a la luz y la vida se vuelve mejor y las personas viven mucho mejor y todo eso. Entonces, la prueba, la indicación necesaria de avance cultural humana es un aumento de tecnología, de sofisticación en las divisiones sociales, en la producción de comida, en todas las cosas. O sea, ese avance tecnológico, científico, esa complicación de la vida es el síntoma necesario de una civilización avanzada.
pero únicamente con ciertos valores, porque la vida en Europa era brutal. A veces siempre se habla que no tomaban baño y todo eso. Bueno, pero hay que ver que, por ejemplo, en Inglaterra o todo el norte de Europa, la mayor parte del año es frío. Y, por ejemplo, un fuego con leño, firewood, en español es leña. Hacer un fuego con leña era para ricos. Porque con el aumento de la población en Europa, se cortaban los bosques y se hacía agricultura. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, mismo en los días del imperio, sabemos que tener un fuego, por ejemplo, en cada cuarto, y es frío en Inglaterra y húmedo, como Bogotá. Ustedes saben que en Bogotá nadie se salva, o sea, sin un fuego en la casa. Que yo recuerdo que muchas veces más frío dentro de casa que afuera. Entonces, no ha cambiado. ¿Ah? No ha cambiado No, hoy sí, día. sí. Entonces, Inglaterra, con ese clima húmedo, todo el norte de Europa, y en la India es tropical. En la India, tirarse al agua es súper agradable, porque es caliente. Como la costa del norte de Colombia, ¿verdad? Cartagena y Barranquilla, todo eso. Entonces, tirarse al agua es un gran placer, mientras que en un lugar frío, húmedo, es una tortura. Y no tenían dinero para el fuego. Entonces, bueno, en la India, que tenía buen clima, no se medía, mismo leyendo las escrituras, Bhagavatam, Bhagavad Gita, no se medía el avance cultural en términos de complicarse la vida, de tecnología. Además, había otra tecnología más sutil, una tecnología basada en, ¿cómo explicar? Era natural, orgánico. Por ejemplo, en Guerra de las Estrellas, ellos tienen un concepto de avance tecnológico súper industrial, metálico. Las naves y todo eso, como esa nave que pasa encima por 15 minutos. Entonces, y para dar otro modelo, por ejemplo, El Señor de los Anillos, en el sentido que es muy interesante porque también hay tecnología avanzada, pero es orgánica, es natural, no es metálica, no es industrial. Entonces hay los diferentes conceptos de tecnología. Y obviamente en la cultura védica era Señor de los Anillos y no Guerra de las Estrellas. Además de eso, solo para tocar en un punto, ¿cómo decir en español? Por ejemplo, la pantalla, para entender cómo funcionaban los sacrificios védicos, como saben, en las escrituras a través del sacrificio de fuego se hace cualquier cosa, es como una fuente ilimitada de tecnología avanzada, de hacer cualquier. Entonces, en el sacrificio védico, ¿cómo funcionaba? Les voy a explicar, porque normalmente no se explica. Pero yo creo que averigüé. Estudiando así, esas cosas. Primero que un hecho que sabemos es que en los grandes sacrificios, habían sacrificios domésticos como Agnihotra, y después lo que se llaman las grandes ceremonias solemnes, que eran grandes procesos estatales del Estado. Solo un gobierno podía reunir los muchos recursos que eran súper caros. Uno tenía que tener millones de dólares o equivalente para llevar a cabo los grandes sacrificios del Estado, como Rajasuya o Ashwamedha. Entonces, en esos sacrificios más desarrollados, habían 3 fuegos.
un fuego para la tierra, un fuego para el cielo y un fuego para los mundos de los antepasados. Entonces, los fuegos eran como las pantallas de tu computadora, la pantalla de tu computadora. Por ejemplo, en la pantalla de tu computadora hay imágenes, ¿verdad? Icones, ¿cómo se dice en español? Icons. Íconos. Iconos. Iconos. Qué simpático la traducción. Entonces, iconos. Y el icono representa algo físico o algo ahí en el mundo. Por ejemplo, porque cuando tú clic, ¿cómo se dice clic? Cuando haces clic así en un icono, eso activa algo en el mundo físico y no solamente electrónico. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones militares, uno puede tener en su pantalla, por ejemplo, un misil y haciendo clic en el misil, en el icono, un misil físico, ¿cómo se dice? Se dispara, sí. Sí, dispara. Entonces, es esa relación del icono que es un microcosmo, un icono que está conectado con un objeto similar en el macrocosmo. Y eso era la base del sacrificio védico, porque los diferentes elementos en los sacrificios, inclusive los mantras, que también mantras eran como íconos, digamos, audio íconos, se puede decir. Y se soltaba, se activaba, se manipulaba el universo físico a través de íconos. Y eso era el sacrificio védico. Además, el sistema funcionaba porque, según mi elucubración, el sistema funcionaba porque, por un hecho de Krishna. Un hecho ontológico sobre la naturaleza, la existencia de Krishna. Y eso es como Krishna dice en Bhagavad Gita, que él está presente en todas partes, en todas cosas Krishna está presente y todo está presente en Krishna. Eso significa que cualquier punto de espacio en el universo, está íntimamente conectado a todos los otros puntos del universo. O sea, hay una interconectividad absoluta del universo. Por ejemplo, en tu casa, Krishna está presente y el universo entero está dentro de Krishna. Si Krishna está presente en todas partes y todo el universo está presente en Krishna, hay una interconectividad absoluta. Eso significa que todos los puntos del universo están presentes en todos los otros puntos del universo. Y cuando uno domina esa ciencia, ya no paga por vuelos comerciales, ¿verdad? O sea que, sí, uno ahorra mucho dinero. Entonces, pero por eso también, por ejemplo, si estamos investigando los remanentes arqueológicos de, digamos, una aldea o un ashram védico, ¿qué vamos a encontrar? Tal vez los remanentes de leña quemada, una olla, ¿y qué? Porque, por ejemplo, una manera de evaluar o medir el nivel de avance de una civilización es viendo su riqueza. Y muchas veces se encuentra esa riqueza en los, en español sería cementerios, los sitios de entierro.
Y porque si hay mucha opulencia, por ejemplo, si se encuentra un sitio de que alguien fue enterrado y dentro de su Tumba. ¿ah? Dentro de su tumba. Dentro de su tumba, por ejemplo, hay joyas o tejidos de lujo o esclavos, que habían civilizaciones bastante raras. Entonces, eso significa que era una persona importante. El hecho de una persona poder acumular tanta riqueza indica una jerarquía social seria, y sabemos que las jerarquías sociales únicamente son posibles cuando hay ciertos desarrollos económicos, por ejemplo, la producción de grano, y hay muchas cosas, pero volviendo a un sitio arqueológico védico, hay poco, unas cuantas ollas, leña, ¿cómo se dice? Que en forma de fósil, pero puede ser una civilización súper avanzada, súper tecnológica, sin los valores, inclusive en la cultura védica, en cuanto más austero, cuanto más austera la persona, más avanzada. O sea, hay valores culturales completamente contrarios a las otras civilizaciones, y además, mismo que los reyes muchas veces se dice cobizaban en español. ¿Eso es español? Decomisaban. No, anhelaban así opulencia, pero la ciencia, los científicos eran los brahmanas. Los reyes no eran los científicos. Entonces, si queremos ver los sitios, los laboratorios, los sitios del mayor avance tecnológico, eran los sitios materialmente más sencillos. Así que cuando los arqueólogos traen todas sus premisas culturales, no consiguen entender. Pero volviendo al punto de por qué no había instituciones religiosas, porque tú, Eka Canta, a pesar de mi edad, recuerdo lo que dijiste, es un milagro, ¿verdad? No, es prodigiosa la memoria, Sila Sheredev. Prodigiosa. Entonces, yo comparaba la situación religiosa hace 5,000 años en la cultura védica a la ciencia moderna, en el sentido que hay ciertos hechos objetivos que todo el mundo acepta. Por ejemplo, si tú eres un científico, hay ciertas cosas que vas a aceptar sobre la naturaleza del mundo físico, sus leyes, cadenas de causalidad y todo eso. Pero hay ciertas áreas que son más exigentes, menos accesibles, que inevitablemente mismo entre los científicos hay diferentes teorías. Y eso es más lo que sucedía en la cultura védica, en vez de instituciones religiosas sectarias. Había toda una base de hechos, conocimiento objetivo del mundo, por ejemplo, los 3 gunas, karma, con todo eso de reencarnación, el sistema Varnashram. Vemos en la cultura védica que los devotos, los yogis, mismos los asuras, los demonios, aceptaban eso. Ellos aceptaban como hecho científico la división natural de la sociedad en 4 varnas y 4 ashramas. O, por ejemplo, la existencia de karma o de dharma y ciertos principios. Pero, entonces tenemos una base más o menos universal de aceptación de la ciencia básica védica, pero en los puntos más finos, más avanzados, diferentes teorías. En el sentido de ser Vaishnava o de adorar otra cosa. Además de eso, Bhakti no era prominente. Una cosa que tenemos que entender para entender la historia de la religión
Es que, por ejemplo, cuando leemos Mahabharata, encontramos cultura védica en todas partes, ¿verdad? Karma y Dharma y Yantra y Tantra y no sé qué. Y entonces es una civilización súper védica al mismo tiempo, en medio de esa cultura tan védica. ¿Qué dice Krishna? Krishna dice que la ciencia espiritual se ha perdido. Entonces, la sociedad védica que vemos en Mahabharata es una sociedad espiritualmente caída. Y Krishna dice que él va a restituir esa ciencia de yoga. Entonces, la religión, de hecho, no había una religión por el simple motivo de que la realidad de la humanidad. O sea que mismo Prabhupada dice que cuando Krishna estaba aquí en la tierra, que la mayoría de las personas no entendían exactamente quién era Krishna. Casi todo el mundo sabía que no es una persona ordinaria. Solo los más idiotas pensaban que es un ser humano. Y mismo los demonios sabían que no es un ser humano. La gran mayoría de personas sabían que Krishna no es una persona normal. Y con Krishna no se mete. O sea, todo el mundo más o menos entendía eso, pero discutían sobre quién es Krishna. La diferencia, entonces, para concluir todo este tema de la historia de la religión, voy a decir una cosa, que nosotros tenemos que entender que entre los monoteísmos, que hay tres que vinieron del Medio Oriente y principalmente en la India el Vaishnavismo. Entonces, hablo de los monoteísmos porque el impersonalismo considero filosóficamente absurdo y me parece una maravilla de la potencia mística de Krishna que una persona, un ser humano pudiera creer eso del impersonalismo, porque filosóficamente es tan más o menos ridículo el impersonalismo, pero por tantos motivos que no voy a entrar ahora, pero filosóficamente, no porque tengo fe, filosóficamente es más o menos absurdo. Y es por eso que siempre acaban diciendo, bueno, que no se puede escribir con palabras. Sí, es verdad, no porque tiene razón, pero que lo que dicen es tan absurdo que no se puede describir con palabras lógicas. Pero aparte de eso, en los monoteísmos podemos observar que hay dos grupos distintos, que son el monoteísmo tribal y el monoteísmo filosófico. Y lo que quiero decir es que del Medio Oriente, que eran sociedades tribales, por ser regiones muy áridas, y como Marx dijo, pobre Carlito, como Marx, bueno, eso es otro tema, Marx, y su apoyo al genocidio, que es una cosa que se esconde, pero es un hecho que se puede comprobar de sus propias palabras. Pero Marx era un buen estudiante de la historia, mucho, como profeta, no. Pero él dijo que los sistemas económicos determinan estructuras políticas y sociológicas. Marx era filosóficamente o sociológicamente un determinista, en el sentido que el individuo no es importante, libre albedrío no es importante, no es tanto que las personas escojan una filosofía o doctrina, sino que las estructuras sociales y económicas determinan a su punto de vista. Es por eso que se justifica el genocidio, de masacrar hasta clases sociales enteras para levantar las estructuras adecuadas para determinar
el pensamiento correcto. Claro que él no vio la contradicción obvia, que el marxismo, según esa teoría, también fue socialmente determinada. Entonces, él explica eso a través de la dialéctica histórica de Hegel, de tesis, antitesis, pero bueno, nos voy a volver al tema. Pero el punto es que, ¿qué es lo que decía antes? Sí, en una región como muy desértico, hay tribus. Porque la agricultura, por ejemplo, mismo en Irak, Mesopotamia, lejos de los grandes ríos, es tribal. Las ciudades crecieron únicamente al lado del río donde se puede tener agricultura. Pero entonces en ese ambiente social que es muy tribal, se desarrolló un tipo de monoteísmo tribal que es como decir que mi Dios puede golpear a tu Dios y que mi Dios es más fuerte y que muy tribal, que hay un Dios, pero es nuestro. Y cualquier persona que no adore a nuestro Dios, lo matamos. Sí. Es muy tribal, muy violento, porque ellos imponen en el monoteísmo su propio tribalismo sociológico. Mientras que se ve que en las regiones que no eran tribales, que habían civilizaciones mucho más amplias con agricultura y con grandes ciudades, que se desarrollaba filosofía y monoteísmo filosófico. Y las dos regiones que independientemente desarrollaron monoteísmos filosóficos amplios son la India y la civilización greco-romana clásica. Entonces, el rechazo a la religión hoy en día es mucho contra la religión tribal o el monoteísmo tribal. Pero hay otros monoteísmos paganos, tenían los intelectuales un monoteísmo. Platón era monoteísta, Aristóteles era monoteísta. Entonces, la idea que el monoteísmo viene solo del Medio Oriente es falso. Así que también en la India, por tener un monoteísmo filosófico y no tribal, había una cierta abertura. Pero sobre la religión, es difícil entender a Krishna. Mismo Krishna dice en Bhagavad Gita que entre millares de hombres, de seres humanos, entre millares de seres humanos, tal vez uno busca la verdad seriamente y entre millares de ellos, tal vez uno me entiende a mí. Así que la evidencia es que debido a la gran complejidad y variedad de la humanidad, que siempre hay diferentes conceptos metafísicos. Pero en esta era, el Señor Chaitanya quiere unir al mundo y eso es nuestro deber, así, promulgando la conciencia Krishna en forma científica. El concepto de que vamos a culturalmente colonizar a los Estados Unidos o a Colombia con cultura de la India es, uno sabe si debe reírse o llorar. Porque es una cosa tan imposible. O sea, no voy a entrar en toda la historia, sociología, pero es un concepto demasiado, lo que es la palabra, delirante, creo que es la palabra. La idea de que con la cultura de un país de tercer mundo vamos a colonizar al primer mundo o al segundo mundo es un error trágico. Entonces hay un tercer punto que íbamos a cubrir porque ya hablé tanto. ¿Tienen